activa acercándote confiadamente por la fe, tu nueva naturaleza y el Espíritu Santo formará a Cristo en ti. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Colosenses 2 versículo 6. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses 2 versículo 5. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4 versículo 13. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Segunda de Corintios 5 versículo 1. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. No por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5 versículos 4 al 10. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5 versículos 14 al 15. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14 versículos 7 al 13. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. Activa la nueva naturaleza andando por fe, en el Espíritu, ocupándote en el Espíritu, para vida y paz. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos 6 versículos 5 al 10. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 versículo 16. Cada vez que te sales de la esfera de Cristo, aunque no estés haciendo nada malo, ni pensando nada malo, ya estás desconectado de la fe, la meditación de tu corazón ya no es producida por el Espíritu de Cristo, sino por tu carne, porque miraste al mundo y a ti mismo, en vez de seguir descansando centrados en Cristo, por lo tanto vives para ti, no para Cristo, cuando en realidad estás muerto al pecado y muerto al mundo y vivo para Dios. Pero debes activar por fe, tu nueva naturaleza. Esta fe ya nos fue suministrada por gracia, anda en esta fe mirando a Cristo para ver cómo produce su justicia en ti, su amor, su paz, su seguridad,
su esperanza, su evangelio, para glorificar a Cristo lo que es recompensable, tiene que ser Cristo en nosotros. Yo mismo no puedo hacerlo, cuando no ando por fe, centrado en Cristo, ando satisfaciendo los deseos de la carne aunque no esté haciendo nada malo porque ya no estoy viviendo para Dios, sino para mí mismo, en el mundo, el cual ya no es mi hogar. Reaccionemos hermanos, despertemos, contamos con libertad de entrar al lugar santísimo y activar por la fe de Cristo nuestra naturaleza nacida de nuevo, la cual el Espíritu usará para trabajar en nosotros y reproducir el inalterable amor de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Niégate al mundo, céntrate en la fe de Cristo, renunciando al yo con toda humildad y te conectarás por medio de la cruz para que por fe, tu posición en favorita en Cristo se refleje de gloria en gloria en tu condición en este mundo para ser luz, sal y el Espíritu Santo predicará el reino de Dios en ti, el cual es su evangelio. Porque Jesucristo vino al mundo hecho carne, padeció, sin pecado, pero voluntariamente condenó al pecado en la carne, adjudicándose todo el pecado del mundo en sí mismo, para demostrar su infalible e incomparable poder al tercer día. Resucitando de los muertos después de habernos libertados del pecado para que una vez justificados por su resurrección presentarnos en los lugares celestiales, haciéndonos hijos de Dios, ahora hechos siervos de Dios, ya no esclavos del pecado, porque fuimos sacados del imperio de la muerte de Adán donde estábamos condenados y maldecidos y fuimos puestos por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestra esperanza, bendecidos, Jesús la fuente de la vida, nuestra justicia viene del que nos dio la ciudadanía de los cielos y para que Él se reproduzca en nosotros es necesario ocuparnos en el Espíritu, andar en Él es decir en el amor, activando esta herencia inmarchitable por medio de la fe. Cada vez que no andamos en el Espíritu, ya estamos en la carne y bajo la ley, no importa que no estemos haciendo nada malo, esta traicionera vieja naturaleza nos engañará y seducirá con sus deseos, es decir las concupiscencias, para atraernos y hacernos tropezar, tentándonos, acusándonos y engañándonos. No confiemos en nuestra carne si no estás centrado en Cristo, ya estás bajo la ley, la carne, no tienes que hacer el peor de los pecados, en nuestra vieja naturaleza no somos capaces de glorificar a Cristo, porque está reinando el yo en nuestro cuerpo y somos creyentes carnales centrados en nosotros mismos en ese momento, tenemos que reconocerlo y confesarlo delante de Dios, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, diciendo no puedo, mis fuerzas me hunden más, solo tú puedes librarme del dominio del yo, creo que morí juntamente contigo en la cruz, mi yo sepultado está y centrado en ti ya no puede reinar porque eres tú Señor Jesucristo en mí, porque creo que ya estoy resucitado juntamente contigo. Sentado en los lugares celestiales contigo, Cristo Jesús, el poder del pecado no tiene efecto cuando tenemos activa por fe nuestra nueva naturaleza, ojo. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 versículo 16. No desechemos la gracia andando en el mundo y no según Cristo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2 versículos 19 al 21. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8 versículos 6 y 10 al 17. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 26 al 33. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1 versículos 20 al 21 y 27.